Era un martes cualquiera cuando Roberto firmó el papel que todos a su alrededor llamaron el mayor error de su vida. Con manos temblorosas, escribió 3 palabras que cambiarían su destino para siempre. Rechazo la oferta. Lo que nadie sabía en ese momento era que aquella decisión, que parecía condenar a su familia a la pobreza, terminaría salvando lo más valioso que tenía. Esta historia real te demostrará algo que pocos comprenden: que las mayores bendiciones a veces llegan disfrazadas de las peores desgracias. En los próximos minutos vas a descubrir 3 verdades que la mayoría de las personas nunca aprende a tiempo. Primero, cómo una decisión que parece irracional desde afuera puede ser la más sabia cuando conoces toda la historia. Vas a ver cómo Roberto rechazó una oportunidad que cualquier persona en su posición habría aceptado sin pensarlo 2 veces. Y por qué esa decisión, aunque incomprensible para todos, tenía un sentido profundo que solo el tiempo revelaría. Segundo, por qué las adversidades que se acumulan una tras otra no son castigos, sino señales de algo mucho más grande que está por revelarse. Porque lo que le pasó a Roberto después de rechazar esa oferta no fue un camino de rosas, fue todo lo contrario. Y cada nueva desgracia que caía sobre él parecía confirmar que había tomado la peor decisión posible. Y tercero, el momento exacto en que Roberto comprendió que todo, absolutamente todo, había sucedido exactamente como debía suceder. Ese instante de claridad donde todas las piezas del rompecabezas finalmente encajaron y reveló un panorama que nadie, ni siquiera él mismo, pudo haber anticipado. Además, al final te compartiré una pregunta poderosa que Roberto se hizo a sí mismo y que puedes usar hoy mismo para tomar mejores decisiones cuando todo parezca estar en tu contra. Es una pregunta simple pero profunda que puede cambiar completamente tu perspectiva sobre las crisis que estás enfrentando ahora mismo. Pero antes de llegar ahí, necesitas conocer la historia completa. Porque sin contexto, lo que voy a contarte no tendrá el impacto que debería tener en tu vida. Roberto había sido maestro de primaria durante 18 años en una escuela pública del barrio donde había crecido. No era un trabajo que lo hiciera rico. Apenas ganaba lo suficiente para mantener a su esposa Clara y a su hija de 12 años, Lucía. Pero había algo en esos niños, en sus ojos llenos de curiosidad y esperanza, que llenaba su alma de una manera que el dinero nunca podría. Cada mañana, Roberto caminaba los 3 kilómetros hasta la escuela, porque no podían permitirse un segundo vehículo. Y cada tarde regresaba cansado, pero satisfecho, con las mochilas de sus alumnos metafóricamente cargadas en su corazón. Sus colegas bromeaban diciéndole que era demasiado dedicado, demasiado involucrado emocionalmente con los niños. Pero Roberto no sabía trabajar de otra manera. Para él, cada estudiante no era solo un nombre en una lista de asistencia. Era un alma en formación, un futuro que dependía, en parte, de cuánto amor y atención recibiera en esos años cruciales. Entonces llegó la carta, y con ella, una prueba que pondría a prueba todo lo que Roberto creía sobre el propósito, la fe y el significado oculto detrás de las aparentes tragedias. Has recibido exactamente lo que pediste, solo para descubrir que aceptarlo destruiría algo que ni siquiera sabías que era importante. Eso fue exactamente lo que le pasó a Roberto. La carta venía en un sobre elegante, con el logo dorado de Tecnofuturo, la corporación de tecnología educativa más grande del país. El papel era grueso, caro, del tipo que usan las empresas cuando quieren impresionarte antes de que leas una sola palabra.
Roberto abrió el sobre con manos temblorosas mientras Clara preparaba la cena. Leyó la primera línea y tuvo que sentarse. Le ofrecían un puesto como director de contenido pedagógico con un salario que triplicaba lo que ganaba. No el doble, el triple. Auto de la empresa. Seguro médico premium que cubriría cualquier emergencia. Bonos trimestrales basados en desempeño. Todo lo que su familia necesitaba y más. Clara, ¿estás viendo esto? Roberto apenas podía mantener la carta quieta en sus manos. Podríamos finalmente comprar una casa. Lucía podría ir a una mejor escuela. Podríamos dejar de preocuparnos por cada factura que llega. Su esposa se limpió las manos en el delantal y leyó por encima de su hombro. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas antes de terminar el primer párrafo. Es un milagro, Roberto. Dios escuchó nuestras oraciones. Finalmente escuchó. Esa noche, Roberto apenas pudo dormir. Se quedó despierto mirando el techo, imaginando una vida diferente. Lucía en una escuela con computadoras nuevas y libros que no tuvieran las páginas rotas. Clara dejando de hacer turnos dobles en el hospital. Él mismo conduciendo a trabajar en lugar de caminar bajo la lluvia o el sol abrasador. Durante 3 días completos, Roberto investigó la empresa. Habló con antiguos empleados a través de redes sociales. Leyó cada cláusula del contrato hasta memorizarlo. Buscó reseñas, artículos, cualquier información que pudiera encontrar sobre Tecnofuturo. Y fue entonces cuando algo en su interior comenzó a inquietarse. La empresa estaba desarrollando un sistema de inteligencia artificial que reemplazaría maestros con algoritmos. Un programa que podía evaluar a miles de estudiantes simultáneamente, adaptar lecciones basadas en patrones de aprendizaje, optimizar cada segundo del día escolar para máxima eficiencia. Su trabajo sería crear contenido educativo para que las máquinas pudieran enseñar. Videos pregrabados, cuestionarios automatizados, respuestas estandarizadas a preguntas frecuentes. Todo eficiente, todo escalable, todo sin alma. Roberto leyó el eslogan de marketing de la empresa. Educación del futuro. Personalizada por algoritmos. Perfeccionada por datos. Pero en ningún lugar decía impartida con amor. La noche antes de que tuviera que firmar el contrato, Roberto no pudo quedarse en casa. Le dijo a Clara que necesitaba caminar un rato para aclarar su mente. En lugar de ir al parque, sus pies lo llevaron a la escuela. Era viernes por la tarde y el edificio estaba completamente vacío. El conserje lo conocía bien y lo dejó entrar sin hacer preguntas. Roberto caminó por los pasillos donde había enseñado a leer a cientos de niños durante casi 2 décadas. Se detuvo frente al mural que los estudiantes de 5º grado habían pintado el año anterior. Manos de todos los colores unidas formando un círculo. En el centro, con letras infantiles pero llenas de cariño, decía: «Aquí aprendemos juntos». Roberto llegó a su aula y abrió la puerta. El olor familiar a marcadores, libros viejos y tiza lo golpeó con una oleada de nostalgia. Se sentó en su escritorio y miró las paredes cubiertas de dibujos que sus alumnos le habían regalado a lo largo de los años. Soles amarillos con sonrisas gigantes. Familias hechas de palitos con casas que parecían cajas. Arcoíris que tocaban el suelo. Superhéroes con capas desproporcionadas. Sueños infantiles plasmados en crayola y papel. Entonces, Roberto recordó a Matías, el niño tímido que había tartamudeado durante años, que se escondía durante el recreo porque los otros niños se burlaban de él. Roberto había pasado meses, tal vez todo un año, quedándose después de clases para ayudarlo. No solo con ejercicios de dicción, sino escuchándolo, haciéndolo sentir valioso
importante, escuchado. Matías ahora estaba en secundaria. Ya no tartamudeaba. Incluso había entrado al club de debate. Una máquina podría haber hecho eso. Un algoritmo podría detectar que lo que ese niño necesitaba no era corrección, sino paciencia. Software podría haberle dado la confianza que nace de saber que alguien cree en ti incluso cuando tú no crees en ti mismo. Roberto también recordó a Ana, la niña cuyo padre había muerto en un accidente de construcción. Durante semanas, Ana había llegado a clase con los ojos rojos, incapaz de concentrarse, dibujando solo con colores oscuros. Roberto se había quedado con ella después de clases, simplemente sentándose a su lado mientras lloraba, sin decir nada, porque a veces las palabras sobran. ¿Un programa de inteligencia artificial podría sostener la mano de una niña que sufre? ¿Podría secar lágrimas? ¿Podría transmitir con un abrazo lo que 1000 videos educativos nunca podrían? En ese salón vacío, bajo la luz tenue de las lámparas fluorescentes, Roberto tomó su decisión. El lunes por la mañana, con las manos temblorosas pero el corazón extrañamente tranquilo, Roberto envió su respuesta por correo certificado. Rechazo la oferta. Cuando Clara lo supo, su rostro pasó de la confusión a la incredulidad y finalmente a la ira. ¿En qué estabas pensando? No me digas que rechazaste eso. Por favor, dime que no rechazaste eso. Pero la expresión en los ojos de Roberto le dio la respuesta. Clara se dejó caer en la silla de la cocina y lloró. No de alegría esta vez. Lloró de miedo, de frustración, de sentir que el futuro que habían tocado con los dedos acababa de desvanecerse. ¿Cómo vamos a explicarle esto a Lucía? ¿Cómo le decimos que su papá rechazó la oportunidad de darle una mejor vida? Roberto intentó explicarle sobre los algoritmos, sobre la deshumanización de la educación, sobre la importancia de mantener su integridad. Pero las palabras sonaban huecas incluso para él. Porque en el fondo, una pequeña voz en su cabeza también preguntaba, ¿acaso hice lo correcto? En el trabajo, sus colegas lo miraban como si acabara de confesar un crimen. ¿Rechazaste cuánto dinero? La profesora Marta casi se atraganta con su café cuando se enteró. Roberto, eso es más de lo que ganarás en los próximos 5 años aquí. ¿Por principios? Los principios no pagan las cuentas. Los principios no ponen comida en la mesa. Murmullo en la sala de maestros era imposible de ignorar. Algunos pensaban que era admirable pero ingenuo. Otros simplemente pensaban que era un tonto. Su director, el señor Ramírez, lo llamó a su oficina esa tarde. Cerró la puerta detrás de Roberto y lo invitó a sentarse con un gesto serio. Roberto, admiro tu integridad, comenzó el director, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Pocos hombres rechazarían lo que tú rechazaste, pero espero, sinceramente espero, que no te arrepientas de esta decisión. Roberto salió de esa oficina sin saber que esas palabras pronto se volverían proféticas, sin saber que su prueba apenas comenzaba, sin imaginar que en los próximos meses su fe, su cordura y su matrimonio serían puestos a prueba de maneras que nunca pudo anticipar. Si hasta aquí sientes que Roberto cometió un error, quédate conmigo, porque lo que viene después cambiará completamente tu perspectiva sobre lo que significa una verdadera desgracia y una verdadera bendición. Hay un dicho antiguo que dice, cuando llueve, diluvia. Roberto estaba a punto de descubrir cuán dolorosamente cierto era ese refrán. Solo 2 meses después de rechazar la oferta de Tecnofuturo, cuando la herida del arrepentimiento apenas comenzaba a sanar,
llegó otra carta a su casa. Esta vez no era dorada ni elegante. No venía en papel grueso y caro diseñado para impresionar. Era una simple notificación oficial del Ministerio de Educación, impresa en papel común, con un sello burocrático en la esquina superior. Roberto la abrió de pie junto al buzón, sin imaginar que las palabras que estaba a punto de leer convertirían su decisión de hace 2 meses en algo aparentemente catastrófico. Debido a recortes presupuestarios y reestructuración del sistema educativo nacional, su escuela cerraría permanentemente al final del año escolar. Todos los maestros serían reasignados según disponibilidad de plazas en otras instituciones. No había garantías. No había promesas. Roberto leyó el párrafo una vez, luego otra, y otra más, como si leer las palabras suficientes veces pudiera cambiar su significado. Sintió cómo la realidad se desmoronaba bajo sus pies como arena movediza. No solo había rechazado un salario que triplicaba sus ingresos, ahora se quedaría completamente sin salario, sin trabajo, sin nada. Cuando Clara llegó a casa esa tarde después de su turno en el hospital, encontró a Roberto sentado en la mesa de la cocina, con la carta frente a él, mirándola como si fuera una sentencia de muerte. Ella leyó por encima de su hombro y el color desapareció de su rostro. Lo que siguió fue la peor pelea que habían tenido en 15 años de matrimonio. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Clara gritaba entre sollozos, su voz quebrándose con cada palabra. Podríamos haber estado seguros. Podríamos haber tenido un futuro. Pero no. Tenías que ser el héroe. Tenías que ser el maestro idealista que no se vende. ¿Y ahora qué, Roberto? ¿Ahora qué hacemos? Roberto no tenía respuesta. Las palabras se le atoraban en la garganta como piedras. Por primera vez en su vida, sintió que su fe, esa convicción profunda que lo había guiado a rechazar la oferta, comenzaba a tambalearse. ¿Acaso me equivoqué? Pensaba en las noches sin poder dormir. ¿Acaso confundí mi orgullo con propósito? Los comentarios en el pueblo fueron despiadados. En la tienda de la esquina, en la iglesia, en el mercado. Donde quiera que Roberto iba, sentía las miradas y escuchaba los murmullos apenas disimulados. El profesor idealista ahora verá cómo el idealismo no alimenta a una familia, decían las vecinas mientras seleccionaban verduras en el puesto del mercado. «Qué tonto resultó ser», comentaba don Héctor, el dueño de la ferretería. Rechazó el mejor trabajo de su vida y ahora mira dónde está. Sin nada. Absolutamente sin nada. Yo se lo dije, agregaba cualquiera que quisiera sentirse superior. Yo le advertí que no rechazara esa oportunidad, pero no me escuchó, ahora que sufra las consecuencias. E incluso sus propios colegas, los maestros que enfrentaban el mismo destino incierto, lo culpaban sutilmente. Al menos, nosotros no tuvimos la opción que tú rechazaste, le dijo la profesora Marta un día durante el recreo, con una mezcla de lástima y resentimiento en su voz. Al menos nosotros podemos decir que no tuvimos alternativa. Pero tú, Roberto, tú la tuviste y la desperdiciaste. Los siguientes 4 meses fueron un infierno silencioso que consumía a la familia desde adentro. Roberto enviaba currículums a todas las escuelas dentro de un radio de 50 kilómetros. Públicas, privadas, instituciones técnicas, cualquier lugar que necesitara un maestro. Nadie respondía. El mercado educativo estaba completamente saturado. Docenas de escuelas públicas habían cerrado ese año debido a los recortes presupuestarios. Cientos de maestros con más antigüedad que él, con más títulos, con mejores contactos, también buscaban trabajo desesperadamente. Roberto era solo uno más en un mar de desempleados calificados que competían por las pocas plazas disponibles.
Clara tuvo que tomar turnos extras en el hospital. Salía de casa a las 5 de la mañana y regresaba a las 10 de la noche. Sus ojos, antes llenos de luz y esperanza, ahora lucían apagados, cansados, resentidos. Apenas hablaban, y cuando lo hacían, las palabras estaban cargadas de tensión, como cables eléctricos a punto de reventar. Lucía, con sus 12 años, entendía más de lo que ellos creían. Dejó de pedir cosas. Dejó de hablar sobre la fiesta de cumpleaños que quería. Dejó de mencionar que sus zapatos escolares tenían un agujero en la suela. Se volvió silenciosa, pequeña, como si tratara de ocupar menos espacio en una casa donde el aire mismo pesaba con preocupación. El silencio en esa casa era más pesado que cualquier grito. Era un silencio denso, asfixiante, lleno de palabras no dichas y reproches contenidos. Una noche de tormenta, cuando Clara ya dormía agotada y Lucía estaba en su cuarto, Roberto se arrodilló junto a su cama como no lo había hecho desde que era niño. «Dios», comenzó con voz temblorosa, «si esto era tu voluntad, ¿dónde estás ahora? Pensé que había escuchado tu voz. Pensé que rechazar esa oferta era lo correcto. Pero ahora mi familia sufre por mi decisión. ¿Acaso me equivoqué? ¿Acaso confundí mi ego con tu guía?» Las lágrimas rodaban por sus mejillas mientras continuaba orando en susurros. «Muéstrame algo, lo que sea, una señal, una luz, cualquier cosa que me haga saber que no estoy completamente perdido, que no arruiné el futuro de mi familia por nada». Afuera, la tormenta rugía contra las ventanas. El trueno retumbaba como respuesta de un cielo que parecía tan distante e indiferente. La respuesta a esa oración desesperada no vino en forma de señal celestial. No hubo rayo de luz. No hubo voz audible. No hubo sueño profético. Vino en forma de un simple correo electrónico 3 días después. Una pequeña fundación educativa sin fines de lucro, llamada Semillas de Esperanza, necesitaba urgentemente un coordinador para un programa de tutorías en comunidades vulnerables de las afueras de la ciudad. El salario era apenas la mitad de lo que Roberto ganaba como maestro de escuela pública. Menos de una quinta parte de lo que habría ganado en Tecnofuturo. Pero era algo. Era una puerta apenas entreabierta en una pared donde todas las demás puertas se habían cerrado de golpe. Roberto aceptó sin pensarlo 2 veces, sin consultarlo con Clara, sin calcular si ese salario alcanzaría para las cuentas. Solo aceptó porque necesitaba respirar de nuevo. El primer día, mientras conocía a los niños del programa, algo dentro de él se reactivó. Eran ojos hambrientos, no solo de comida, aunque muchos venían sin desayunar, sino hambrientos de atención, de esperanza, de alguien que creyera que sus vidas podían ser diferentes. Roberto sintió algo que no había sentido en meses. Algo pequeño, frágil, pero innegable. Propósito. No entendía el panorama completo todavía. No veía cómo las piezas encajarían, pero al menos, por primera vez en mucho tiempo, podía respirar sin que el pecho le doliera. Si piensas que aquí acaba la tormenta, si crees que lo peor ya pasó, prepárate, porque lo que viene a continuación pondrá todo en perspectiva. Lo peor y lo mejor todavía estaban por llegar, entrelazados de una manera que nadie pudo haber imaginado. ¿Qué harías si la peor noticia de tu vida
resultara ser la respuesta a una oración que nunca supiste que habías hecho. Era marzo cuando Lucía comenzó a quejarse de dolores de cabeza. Al principio, eran solo molestias ocasionales que aparecían después de la escuela. Clara y Roberto pensaron que era estrés. La niña había estado preocupada por la situación económica de la familia. Aunque ellos intentaban ocultársela, los niños siempre saben más de lo que pensamos. Pero los dolores empeoraron. Se volvieron más frecuentes, más intensos. Después vinieron los mareos. Lucía comenzó a levantarse desorientada, tropezando con muebles que conocía de memoria. Sus calificaciones, siempre excelentes, empezaron a caer. Y entonces llegó la mañana que cambiaría todo. Era un domingo tranquilo. Clara preparaba el desayuno mientras Roberto leía el periódico. Escucharon un golpe seco desde el baño. El tipo de sonido que hace que un padre deje de respirar. Roberto corrió y encontró a Lucía desmayada en el suelo del baño, pálida como la porcelana. Un hilo de sangre corría desde su ceja, donde había golpeado contra el lavabo al caer. La sala de emergencias. Los exámenes interminables. Las resonancias magnéticas. Las caras cada vez más serias de los doctores. Cada hora que pasaba, el miedo apretaba más fuerte el pecho de Roberto y Clara. Finalmente, un neurólogo con gafas y expresión grave los llamó a su consultorio. «Es un tumor cerebral», dijo con voz medida, cuidadosa, del tipo que usan los médicos cuando saben que cada palabra puede destruir o dar esperanza. «Benigno, gracias a Dios, pero necesita cirugía inmediata. Está presionando áreas críticas. Cada día que pasa aumenta el riesgo de daño permanente o una crisis mayor». El mundo de Roberto se detuvo. Las palabras siguientes del doctor llegaron como a través de un túnel. Procedimiento delicado. Neurocirujano especializado. Hospitalización. Recuperación. Clara, aprovechando que era empleada del hospital, habló con colegas, tiró de contactos, rogó favores. Lograron programar la operación para la semana siguiente. Una fecha que Roberto marcaría para siempre en su memoria con tinta indeleble. Jueves 18 de marzo. Los días previos fueron una nebulosa de preparativos médicos y terror silencioso. Roberto le leía cuentos a Lucía en las noches, su voz quebrándose en los finales felices, porque no sabía si habría uno para ellos. Lucía, con la sabiduría inesperada de los niños que enfrentan su propia fragilidad, le dijo una noche: «Papá, no llores. Voy a estar bien. Lo siento aquí adentro». Señaló su pecho con su pequeña mano. Esa noche, mientras Lucía dormía sedada por medicamentos para controlar los dolores de cabeza, Roberto salió al pasillo del hospital porque no podía respirar. Se apoyó contra la pared fría y finalmente se permitió quebrarse. Las lágrimas que había contenido durante meses brotaron sin control. Lágrimas por el trabajo perdido, por las oportunidades rechazadas, por el dinero que no tenían, por los miedos acumulados. Pero sobre todo, lágrimas por su niña, su pequeña Lucía, que enfrentaba algo que ningún niño debería enfrentar. ¿Por qué?, susurraba entre sollozos que sacudían todo su cuerpo. Primero el trabajo, luego el cierre de la escuela, ahora mi hija. ¿Qué más quieres de mí? ¿Cuánto más tengo que perder antes de entender lo que sea que estás tratando de enseñarme? No hubo respuesta. Solo el zumbido constante de las luces fluorescentes del hospital y el sonido distante de máquinas que pitaban monitoreando vidas suspendidas entre el aquí y el más allá. Llegó el jueves 18 de marzo. Roberto lo recordaría como el día más largo de su vida. A las 6 de la mañana en punto,
Con una luz gris colándose apenas por las ventanas del hospital, Lucía entró al quirófano. Le habían explicado el procedimiento, le habían sonreído con esa sonrisa profesional que los doctores usan para tranquilizar. Pero Roberto había visto algo más en sus ojos. Había visto la verdad que no dicen en voz alta. Que toda cirugía cerebral es un riesgo. Que nada está garantizado. Que su pequeña estaba a punto de ser abierta en la parte más delicada del cuerpo humano. Roberto y Clara esperaron en la sala de espera del 5º piso. 5 horas que se sintieron como 50. 5 horas donde cada minuto era una eternidad. No hablaban. No podían. Solo se aferraban de las manos con una fuerza que dejaba marcas blancas en los nudillos. Clara oraba en susurros. Roberto solo miraba el reloj de la pared, viendo cómo las manecillas se movían con una lentitud cruel. A las 11:20 de la mañana, la puerta del quirófano se abrió. El neurocirujano salió con una sonrisa cansada en el rostro, todavía con el gorro quirúrgico puesto. «Todo salió perfecto», dijo. Y esas 3 palabras fueron como oxígeno para 2 personas que habían estado aguantando la respiración durante horas. Es una niña fuerte, muy fuerte. La recuperación será lenta, pero no veo complicaciones. En 2 semanas estará de vuelta en casa. En 1 mes, de vuelta a la escuela. Roberto abrazó a Clara con una fuerza que casi la rompe. Lloraron abiertamente en esa sala de espera, sin importarles quién los viera. Lloraron de alivio, de gratitud, de agotamiento acumulado, de amor puro y simple por su hija, que acababa de cruzar el valle de sombras y había salido del otro lado. Pero entonces, mientras esperaban poder ver a Lucía en la sala de recuperación, mientras todavía temblaban del susto, una enfermera entró corriendo a la sala de espera con el rostro completamente pálido, con los ojos desorbitados. ¿Tienen puestas las noticias?, preguntó con voz temblorosa, señalando hacia el televisor montado en la esquina de la sala. Roberto y Clara voltearon. En la pantalla, las imágenes eran devastadoras. Caos, polvo, escombros, sirenas, personas corriendo, edificios colapsados, rescatistas gritando. El texto en la parte inferior de la pantalla decía en letras rojas urgentes: terremoto de magnitud 7.2 sacude la ciudad. Esa misma mañana, mientras Lucía estaba en cirugía, mientras Roberto y Clara esperaban con el alma en un hilo, a las 9:47 de la mañana, la tierra había temblado con una violencia que la ciudad no había experimentado en décadas. Y el edificio que había colapsado completamente, aplastándose sobre sí mismo como un castillo de naipes, matando a 17 personas que estaban dentro en ese momento exacto, era el edificio corporativo de Tecno Futuro. La cámara de noticias mostraba los escombros, el logo dorado, el mismo que Roberto había visto en aquella carta meses atrás, ahora yacía partido en 2 entre el concreto y el acero retorcido. Los nombres de las víctimas fatales comenzaron a aparecer en pantalla. Roberto vio nombres familiares, antiguos colegas que habían dejado la enseñanza para unirse a la empresa, profesores que habían aceptado lo que él rechazó, personas que estaban en la oficina esa mañana de jueves, trabajando en el proyecto de educación automatizada, muertos. Pero la revelación no terminó ahí. El noticiario mostró otra imagen, la escuela donde Roberto había enseñado durante 18 años. El edificio viejo que habían cerrado también había colapsado completamente. Las paredes donde colgaban los dibujos de los niños ahora eran escombros. Las aulas donde había enseñado y a leer ahora eran polvo y silencio. Vacío, gracias a Dios, pero completamente destruido. Y entonces Clara, con manos que no dejaban de temblar, abrió su teléfono celular. Buscó el calendario escolar de Lucía
Verificó la fecha 1, 2, 3 veces, como si no pudiera creer lo que veía. Roberto. Su voz era apenas un susurro quebrado. Hoy era el día del viaje de campo de 6º grado. El viaje que Lucía iba a tomar. Lo tengo marcado aquí desde hace un mes. Salían a las 8 de la mañana en punto. El autobús escolar, cargado con 32 niños de 6º grado emocionados por su excursión educativa, había estado estacionado justo al lado del edificio de Tecnofuturo cuando la tierra tembló, cuando toneladas de concreto y vidrio cayeron del cielo como lluvia mortal. 3 niños murieron en el acto. 5 más quedaron gravemente heridos, luchando por sus vidas en ese mismo hospital, en pisos diferentes. Lucía debía estar en ese autobús. Su nombre estaba en la lista. Su permiso estaba firmado. Su mochila había estado lista la noche anterior. Pero estaba en cirugía, inconsciente, segura, viva. Roberto se dejó caer en la silla de la sala de espera, completamente incapaz de procesar la magnitud de lo que acababa de entender. En un solo instante, todo el sufrimiento de meses cobró sentido de una manera que Roberto nunca pudo haber imaginado. Roberto permaneció sentado en esa silla de la sala de espera, completamente inmóvil, mientras su mente intentaba procesar lo que acababa de entender. Las piezas del rompecabezas que habían estado dispersas durante meses finalmente encajaban, revelando una imagen que lo dejó sin aliento. Si hubiera aceptado el trabajo en Tecnofuturo, habría estado en ese edificio a las 9:47 de la mañana. Habría estado en una reunión de equipo que se realizaba todos los jueves a esa hora exacta, según le habían explicado en la entrevista. Estaría muerto. Si la escuela no hubiera cerrado, si hubiera seguido enseñando allí, habría estado preparando materiales en su antigua aula. El edificio completo se derrumbó. Estaría sepultado bajo toneladas de escombros. ¿Y si Lucía no se hubiera enfermado exactamente esa semana? Si el tumor no hubiera aparecido justo en ese momento preciso, si la cirugía no hubiera sido programada para ese jueves específico, ella habría estado en ese autobús. Su hija estaría entre los nombres que aparecían en la pantalla del televisor, entre los heridos graves, o peor. 3 aparentes desgracias. 3 momentos donde todos lo habían llamado loco, desafortunado, maldito. 3 puertas que se cerraron con violencia en su cara. Y las 3 habían salvado 3 vidas. Clara lo miró con ojos desorbitados, también comprendiendo la magnitud de lo que acababa de revelarse. Se abrazaron en silencio, porque no había palabras suficientes en ningún idioma para expresar lo que sentían. 2 horas después, cuando finalmente pudieron ver a Lucía en la sala de recuperación, la niña abrió los ojos lentamente. Todavía aturdida por la anestesia, desorientada, con vendajes cubriendo su cabeza, pero viva, gloriosamente viva. «Papá». Su voz era apenas un susurro débil. «¿Estás llorando?» «Sí, mi amor». Roberto apretó su pequeña mano con infinita ternura, sintiendo el pulso débil pero constante. Pero son lágrimas de gratitud, son lágrimas de alivio, son lágrimas de alguien que acaba de entender algo que llevaba meses sin comprender. ¿Entender qué?, preguntó Lucía con esa curiosidad infantil que ni siquiera una cirugía cerebral podía apagar. Que a veces las cosas malas no son tan malas como parecen. Que a veces lo que creemos que es una desgracia es en realidad una mano invisible, protegiéndonos de algo que no podemos ver todavía. En los días siguientes, mientras Lucía se recuperaba en el hospital, la historia de Roberto comenzó a circular por el pueblo como un incendio silencioso.
Los mismos que lo habían llamado loco, ahora lo miraban con una mezcla de asombro y respeto reverencial. Es como si alguien lo hubiera protegido, susurraban en la iglesia. Todas esas malas decisiones terminaron salvándolo, decían en el mercado. ¿Cómo pudo saber? ¿Cómo pudo intuir lo que venía? Preguntaban en la tienda de la esquina, buscando lógica donde no había más que misterio. Roberto no buscó la atención. No dio entrevistas, aunque los reporteros locales llamaron. No presumió de haber tenido razón. Simplemente agradeció en silencio y se concentró en cuidar a su hija mientras sanaba. Una tarde tranquila, aproximadamente 2 semanas después de la cirugía, mientras Roberto ayudaba a Lucía con ejercicios suaves de rehabilitación, ella le hizo una pregunta que lo desarmó completamente. «Papá, ¿tú sabías que algo malo iba a pasar? ¿Por eso rechazaste ese trabajo?» Roberto negó con la cabeza mientras acomodaba las almohadas detrás de su espalda. «No, cariño, no sabía nada. No tuve ninguna visión, ni escuché voces del cielo. Solo sentí algo aquí adentro». Tocó su pecho. Algo que me decía que debía escuchar una voz más profunda que mi miedo, más profunda que mi necesidad, más profunda que lo que todos los demás pensaban que debía hacer. ¿Cómo se llama eso? Roberto pensó cuidadosamente antes de responder. Algunos lo llaman intuición, otros lo llaman instinto. Yo creo que es fe. Es aprender a confiar en que existe un plan más grande que nuestra comprensión, que hay una historia siendo escrita, que nosotros solo podemos leer un capítulo a la vez. Lucía asintió lentamente, procesando las palabras con la seriedad de alguien que acaba de tocar la fragilidad de la vida. Como un rompecabezas donde no puedes ver la imagen completa hasta que pones la última pieza. Exactamente así, mi amor. Roberto sintió un nudo en la garganta. Exactamente así. Durante meses estuve mirando piezas sueltas que no tenían sentido. Piezas que parecían feas, rotas, fuera de lugar. Pero hoy, finalmente vi la imagen completa. Y era hermosa, dolorosa, pero hermosa. 6 meses después de la cirugía, cuando Lucía ya estaba completamente recuperada y había vuelto a la escuela con una cicatriz que llevaba con orgullo, Roberto recibió otra oferta de trabajo. Una escuela nueva acababa de ser construida en un barrio emergente. Edificio moderno con los más altos estándares de seguridad antisísmica. Necesitaban un director, alguien con experiencia, alguien con pasión. Alguien que entendiera que la educación es más que datos y algoritmos. El salario era bueno, no tanto como Tecnofuturo habría pagado, pero 3 veces más de lo que ganaba en la fundación. Suficiente para vivir con dignidad. Suficiente para darle a Lucía oportunidades. Suficiente para que Clara dejara de hacer turnos dobles. Esta vez, cuando Roberto aceptó, lo hizo sin miedo, sin dudas, porque había aprendido algo fundamental que cambiaría el resto de su vida. No todas las puertas que se cierran son castigos, a veces son protección, y no todas las pérdidas son pérdidas. A veces son preparación para algo que aún no puedes ver, pero que está esperándote en el siguiente capítulo. En su primer día como director, Roberto colgó un cartel en su nueva oficina. Un cartel que mandó a San hacer especialmente, con letras elegantes sobre madera barnizada. Decía: cuando no entiendas por qué algo sucede, recuerda esto. El autor de la historia ve todos los capítulos. Tú solo estás leyendo uno. Confía en el proceso, incluso cuando duela. Los maestros que entraban a su oficina leían ese cartel y muchos le preguntaban de dónde venía esa filosofía. Roberto simplemente sonreía y decía:
de aprender a leer mi vida al revés, de entender que a veces las bendiciones llegan disfrazadas de tragedias y que el tiempo es el único que puede revelar la diferencia. La historia de Roberto nos enseña algo profundo sobre el timing divino, sobre la importancia de escuchar esa voz interna, incluso cuando todo el mundo te dice que estás equivocado, incluso cuando todas las evidencias parecen confirmar que cometiste el peor error de tu vida. Pero déjame hacerte una pregunta que debes responder honestamente. ¿Cuántas veces has ignorado esa voz interna porque tenías miedo de lo que otros pensarían? ¿Cuántas veces has tomado el camino seguro, el camino que todos aprueban, el camino que tiene sentido en papel, pero que algo dentro de ti gritaba que no era el correcto? Si esta historia te llegó al corazón, si sentiste algo moverse dentro de ti mientras escuchabas cómo todas las piezas encajaban al final, entonces necesitas ver mi próximo video. Porque ahí te voy a mostrar las 3 señales específicas que indican cuándo debes confiar en tu intuición, incluso si no tiene sentido lógico, incluso si todos a tu alrededor te dicen que estás loco, incluso si las consecuencias inmediatas parecen devastadoras. Así como Roberto necesitó rechazar esa oferta sin entender completamente por qué, tú también tendrás momentos en tu vida donde deberás elegir entre la seguridad aparente y el propósito verdadero, entre lo que todos esperan de ti y lo que tu alma sabe que es correcto. Y créeme, saber reconocer esas señales puede literalmente salvarte la vida, o la vida de alguien que amas. Nos vemos en ese próximo video. Y mientras tanto, recuerda esto. Todo, absolutamente todo, tiene un propósito. Incluso lo que hoy te duele. Incluso lo que hoy no entiendes. El tiempo revelará lo que ahora está oculto. Confía en el proceso. Mantén la fe. Y nunca, nunca subestimes el poder de escuchar esa voz que habla más suave que el miedo, pero más fuerte que la lógica.